Ok, Sí. perfecto. Listo. En 1914, una mujer que tenía un niño compró un rollo de fotografía, de estos como eran las cámaras de antes, y le tomó la foto a su hijo. ¿Sí? Estalló la Primera Guerra Mundial y tuvo que salir huyendo. Eh, 2 años después, tuvo que salir huyendo, pero pues mandó a revelar el rollo, pero pues por la guerra y todo esto no pudo recoger la revelada del rollo. 2 años después, con su nuevo hijo, compró otro rollo de fotografía, lo puso en su cámara, tomó la foto a su nuevo hijo y, oh sorpresa, cuando lo mandaron a revelar, que tenía una doble exposición. Bueno, esto pasaba antes porque digamos que revendían rollos que deberían ser revelados, los terminaban vendiendo nuevamente como nuevos. Pero curiosamente en esa doble exposición estaba la foto de su primer hijo detrás y de su segundo hijo enfrente. Son una serie de elementos que, digamos, lógicamente no deberían suceder o estadísticamente no sucederían, pero sucedieron. Hubo un escritor que se llamaba Wilhelm von Scholz que se encargó de recopilar una serie de historias similares de objetos perdidos o robados que retornaban a sus dueños de una manera inesperada y sorprendente. A Jung este libro le causó mucha curiosidad y lo estudió y lo evaluó muchas veces. Sin embargo, solo hasta 1952 Jung se atrevió a hablar públicamente de todos estos temas, aunque ya lo había nombrado implícitamente en toda su obra. En 1952 saca un libro de sincronicidad. Hoy, con nuestro querido Eduardo Carballo, vamos a hablar de este tema tan mágico, tan raro, tan extraño, en el que estamos todos embebidos, que seguramente la física cuántica tiene mucho de explicación al tema, y que desde la psicología están hablando de unos procesos que permiten abrir la conciencia a ciertas cosas que no me lo hubieran ni imaginado. Pues, querido Eduardo, qué gusto estar acá contigo de nuevo en estos temas de psicología junguiana para amplificar en nuestro vocabulario que normalmente utilizamos el término de sincronicidad. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, otra vez por tu invitación y por este espacio que ha sido una delicia compartir contigo los martes en la mañana. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y aparte por traer este tema que realmente es un tema que para muchos de nosotros es fascinante, porque abre todo un mundo, toda una dimensión de exploración y de preguntas que escapan más allá del entendimiento racional en la dimensión espacio-tiempo. Entonces, buenísimo. Y es que, sí, siguiendo con los ejemplos como para dar algunas imágenes y contextualizar el tema, el mismo Jung cuenta cómo en una consulta había una mujer que no avanzaba en su terapéutica y que llega un día con un sueño de haber tenido el sueño de un escarabajo dorado, hermoso, en el sueño. Y mientras Jung estaba tratando de, digamos, conectarle con los procesos de transformación que tenía que ver con la imagen del escarabajo y demás, de repente en la ventana sonó un golpe, abrió la ventana y entró un escarabajo. Y eso es digamos, algo sincrónico que sucedió que permitió que la paciente pudiera aterrizar ese sueño en su propia vida y generar otros procesos, ¿no? O sea, la sincronicidad desde lo junguiano son como unas conexiones de cosas que nos tienen causa-efecto y que sin embargo terminan generando como una conexión de cosas inconexas que terminan abriendo la conciencia a otro momento, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que para poder aproximarnos o poder entender lo que es la sincronicidad, tenemos que efectivamente como no pensar las cosas en términos de causa-efecto. Hace poco tiempo, hace pocos días,
se cumplieron, bueno, se cumplió el aniversario del ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Y salieron, y eso lo recordamos, una cantidad de anécdotas que alrededor de ese ataque surgieron acerca de personas que debieron haber estado en la torre y por muchas razones que no eran lo habitual, ese día no llegaron. Se quedaron dormidos, no le despertaron, el despertador no les sonó, él tuvieron problemas para salir de la casa, cantidad de anécdotas vinculadas con el no haber podido llegar a la torre. Y por otro lado, de una manera dolorosa, también hubo una cantidad de anécdotas en el sentido contrario. Cantidad de personas que de cierta forma no les tocaba estar en el momento de las torres y por diferentes razones, un poco por llamarlas de cierta forma forzadas, estuvieron en la torre y perdieron la vida. Entonces, lo traigo, aunque es como no es muy agradable recordar estas cosas, pero lo traigo porque yo creo que la sincronicidad es mucho, los elementos de sincronicidad son mucho más frecuentes de los que nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Hay veces que la sincronicidad es obvia, o sea, es obvia por el foco que tiene, por lo que nos llama la atención de manera casi que forzada. Pero por otro lado, la sincronicidad nos rodea en nuestra cotidianidad. Quizás no todos los días tenemos elementos sincrónicos, pero sí se da con mucha frecuencia. Yo creo que la sincronicidad tiene que ver con un concepto o una idea muy importante que Jung desarrolló de ver la psique como un sistema energético. Y si nosotros podemos ver la psique como un sistema energético y podemos ver la psique como esa energía vibra y esa energía tiene ondas y ese sistema energético individual se conecta con sistemas energéticos supra, que están por encima de ese nivel, podemos imaginarnos cómo esas ondas, como esas vibraciones pueden estar conectadas. Con Jung tenemos un tema que yo creo que hace que todavía siga siendo fuente de estudio y de investigación, porque sabemos que Jung tuvo una cantidad de experiencia y una cantidad de intereses que, aunque los desarrolló, él no los expuso, porque para su momento, cualquier cosa que de cierta forma saliera del marco de lo científico, lo invalidaba. Y entonces él estuvo muy atento a que lo que él dijera o lo que él tratara de transmitir estuviese dentro del marco de lo que puede ser comprobable o que podía o que nos podíamos acercar desde las mentes racionales. Entonces, todo lo que tuvo que ver con la aproximación al I Ching, de hecho, en el I Ching que la mayoría conocemos, que es la edición la edición de tapa negra, que es el traducido por Richard Wilhelm, esa edición tiene un prólogo que le hace Jung y que para Jung fue fascinante aproximarse al I Ching. De la misma manera que Jung se aproximó a la astrología en los últimos años de su vida, ¿no? Son como dos catálogos, como otros dos sistemas de entender nuestra realidad o de aproximarnos a una realidad diferente, uno antiquísimo, el otro antiguo, yo no sé hasta qué punto pueden ser equivalentes en términos de tiempo, pero ambos que lo recogemos en las tradiciones más antiguas y que en donde ambos podemos tener cantidad de elementos sincrónicos, ¿no? Cómo es que el I Ching, por haciendo un puente de consulta o con unas monedas o con unas varitas, nos conectamos con con una imagen que representa, que es como una fotografía de lo que estamos viviendo dinámicamente en un momento determinado.
Y aprovechando esta imagen que me parece fantástica, que tú has dicho tantas veces de la carta natal como un reloj, como una foto del reloj cósmico que se toma en el momento del nacimiento, bueno, cómo a partir de esa foto, de la misma manera, podemos leer dinámicas invisibles, pero que están allí y que de cierta forma están muy conectadas con nuestra sistema como unidad. Entonces, desde allí yo creo que podemos empezar a conectar, a imaginarnos, a intuir cómo es que se da ese fenómeno de sincronicidad y dónde está fundamentado. No, qué belleza. Y es que esa pertenencia a un sistema energético como el que estabas mencionando, y cómo resonamos al vasto sistema, como hay unas resonancias, observemos cómo eso está planteado en el signo, en la simbología del signo de Acuario, que son dos ondas que están diciendo, se resuena. Cuando yo resueno en una vibración o en una visión o en una filosofía, empiezo a encontrar personas que resuenan en esa misma onda, y empiezo a hacer unas comunidades y empezamos a desarrollar un tema humano, ¿sí? Y de la misma manera, esas resonancias son las que terminan haciendo que uno se magnetice a vivir ciertas situaciones y que sincrónicamente sucedan. Es como si estoy en el mundo resonando con ciertas ondas y aparece lo que estaba buscando, ¿sí? Como es de similar, por ejemplo, cuando yo decido comprar no sé, un coche, un carro rojo, y empiezo a ver, uy, cómo hay carros rojos, cómo hay de coches rojos, ¿sí? O mi pareja queda en embarazo, o estamos en embarazo, y empiezo a ver solo personas en embarazo por todas partes, ¿sí? Porque es como si mi conciencia se activara en un nivel de resonancia, y eso hace que la sincronicidad de ciertos eventos que necesito yo para entender un poco más la dinámica en la que ando, aparezcan de repente de una forma mágica. Es como la conexión con el misterio, con algo que está un poco más allá, ¿sí? Cuando vemos eso a nivel de astrología, eso lo vemos en un eje que es de Piscis-Virgo, ¿sí? Observemos cómo Virgo y todos los signos de tierra están tratando de tener un control, tienen la imagen falsa del control. Entonces, hago un cronograma, quiero matar a 20 pájaros de un solo tiro, quiero hacer las cosas lo más eficiente, minimizando gastos, maximizando resultados, ¿sí? Y resulta que pasan cosas fortuitas que no las tenía bajo control, y esas cosas fortuitas ahí donde ya tenía toda la planeación, pero salgo y el coche tiene una llanta en el piso. Entonces, en lugar de desesperarme y decir, esto es el colmo, yo todo el plan que tenía y desgarrar las vestiduras por eso, darme cuenta que es la oportunidad de contactar con el vecino para que me ayude, y haber contactado con ese vecino, generaron unas sincronías, y se abrieron una serie de puertas que en mi control no hubiera podido determinar, ¿sí? Entonces, esta conexión con el misterio es algo que la sincronicidad trabaja muy bien, como mencionabas, gente que no fue el 11 de septiembre a su oficina, que llegó tarde, o gente que no tenía que ir y que terminó allá, ¿sí? Sincrónicamente, porque sucede que la vida estoy resonando inconscientemente en algo que me permite abrir unas puertas que con la imagen ficticia del control que tenemos no alcanzamos a ver. Y ahí volvemos también al tema de que por eso mismo los accidentes no existen. Las casualidades realmente no es que esto haya sido mágico y de repente, sino que está en una resonancia, está vibrando con algo de mi inconsciente que me está invocando llegar a ese sitio, encontrarme con esta persona o generar un nuevo curso de acción. Sí. Y fíjate, tú pones sobre la mesa un punto que es muy interesante y creo que desde la comprensión de la psique humana es fundamental. El control lo tiene el ego, ¿no? El control es como este capitán de barco o este jinete que está pretendiendo como luchar contra las corrientes y
los vientos y la fuerza y las energías de la naturaleza, bueno, porque él puede, ¿no? Está muy vinculado con el yo puedo. Y en la psique, la verdad es que ese capitán o ese jinete, en principio es para ayudar a que el sistema completo se pueda mover por estructuras que son muchas veces complicadas. Entonces, lo que resuena realmente es todo el aparato psíquico. Por eso es que cuando resuena el aparato psíquico y se conecta vibracionalmente con otros aspectos, con otras dimensiones, por eso es que ese yo, ese ego, se queda como asombrado, como frustrado, o sin fuerza, porque desde su función o su necesidad de controlar, no entiende cómo hay algo que sucede cuando todo lo tenía tan planificado. Hay algo que sucede que se escapa de precisamente de esa visión, ¿no? Es como, y yo creo que ahí es importantísimo esa observación, porque podemos empezar a vincular la sincronicidad con la activación de niveles más profundos de nuestra psique, ¿no? Yo creo que, siempre lo comento, quizás de las experiencias más profundas que tenemos los seres humanos en términos de destino, está vinculado con el amor, con el enamorarse. O sea, cuando hay algo que yo estoy tranquilo y me enamoro porque hay una conexión muchas veces que se escapa del yo, hay veces que el yo está luchando porque no se dé ese enamoramiento, luchando bueno, las consecuencias que eso pueda tener. Y a pesar de eso, hay una activación profunda de nuestro sistema. Y en ese proceso de enamoramiento encontramos cantidad de sincronicidades. Conocemos a alguien que ha estado dando vuelta alrededor nuestro y no lo sabíamos, y un día, por sincronicidad, coincidimos salimos y chocamos a la persona, o salimos con el perro y el perro le dio un mordisco al otro perro, al perro que llevaba, o X cantidad de cuentos que tienen que ver con eso que de alguna manera conecta a estos dos seres humanos que vibracionalmente ese día las dos ondas se encontraron y empezaron a vibrar de la misma manera. De esa misma forma, podemos vibrar desde nuestra naturaleza y desde esa energía interna con otras situaciones que están como posibilidades alrededor nuestro. Esto tiene que ver con una idea que nos dejó Jung ya al final de su vida, que es el unus mundus. El unus mundus es el mundo como totalidad, el mundo como unidad. Y el mundo no el mundo tierra, sino el mundo cosmos. Él al final termina planteando que el cosmos es una enorme unidad y cómo los seres humanos somos elementos conectados con esa unidad. Y eso es un concepto que no sacado de Jung, sino otros autores han desarrollado por su propia cuenta y por su propio interés, ¿no? Entre ellos, alguien que yo comento mucho es Ervin Laszlo, porque Ervin Laszlo tiene cantidad de libros, entre ellos El Mundo Informado, por ejemplo, donde nosotros encontramos un desarrollo racional de estas ideas tan abstractas de una manera clarísima e interesantísima. Entonces, como muchos pensadores, como muchos autores se plantean que efectivamente nosotros como sistema estamos inmersos dentro de un gran sistema que nos abarca y que nos rodea y que nos conecta. Un ejemplo que me parece como muy gráfico de esa conexión es, si yo tengo mi celular apagado en este momento, yo no voy a recibir ningún mensaje, pero apenas lo abre, todos
WhatsApp, todos los mensajes WhatsApp o por otro sistema que me tocan a mí, que están conectados conmigo, los voy a empezar a recibir. Entonces, como todo ese mundo invisible que está aquí dando vuelta alrededor mío, en el momento que no está ahorita conectado con este objeto material y concreto, pero apenas active el canal, el puente que me conecta con ese mundo invisible, empiezan a lloverme mensajes, correos electrónicos, spam, que compre esto, que compre aquello, que si yo no compro tal cosa, entonces no soy nada, todo eso que está ahí esperando, y de alguna manera lo pongo de una manera como muy gráfico, muy concreta, porque podemos entender que así funciona la sincronicidad. Como tuve un momento determinado cuando estabas haciendo la presentación, hablaste de la conciencia. Y efectivamente, como cuando salimos de la caja, que significa el eje espacio-tiempo de la conciencia, y se expande un poquito, ahí caben que entren contenidos e imágenes y situaciones que tienen que ver con ese nivel de expansión de la conciencia. Eso lo vemos de manera natural, aunque no lo recordemos todas las noches, en nuestros sueños. En nuestros sueños, aunque no lo recordemos todas las noches soñamos. Y durante el sueño, yo creo que existen pocas personas que de repente no recuerdan por lo menos pocos sueños a lo largo de su vida. Y mucho de la experiencia del sueño precisamente tiene que ver con esa experiencia en la ruptura del espacio-tiempo, ¿no? Como yo en 2023 de repente vivo una experiencia cuando tenía 5 años, o tengo una experiencia donde me ubico a los 80 años, por decir algo. Como en esa ruptura del espacio-tiempo, yo estoy soñando en mi casa en Bogotá, pero estoy en la casa de mis padres en Venezuela, y estoy compartiendo en la casa y estoy recorriendo la casa, y entonces ahí vemos cómo hay una ruptura de esa dimensión espacio-tiempo de la conciencia. Quizás si estamos más atentos a nuestro entorno, a nuestra cotidianidad, podemos recoger, podemos ubicar más elementos sincrónicos sí, y poder reconocerlos. Claro, y ahí uniendo los dos temas que acabas de mencionar, y es que el ego, la estructura egoica que es tan importante, podríamos llamarlo en astrología antigua, como mencionaban, el timonel, sí, el ascendente, regido desde esa astrología por Mercurio, llamado el timón de la vida, ¿sí? Bueno, ese timón que se cree el dueño del barco, porque tiene el timón a su mando, pero es el timón de la conciencia, y la conciencia da afortunadamente un enmarcamiento, unos límites, un marco, ¿sí? Sin ese marco seríamos psicóticos, nos salimos de ese marco, ¿sí? Pero gracias a ese marco es que tenemos esa contención que no permite entrar lo nuevo. Entonces, si apaga esa estructura egoica, ese timonel, en la noche, y entra y se abre esta percepción, como tú decías, estos límites se abren, se enciende este celular y entran otros contenidos, entra el spam, entran invitaciones, entran otras percepciones, ¿sí? Que cuando la conciencia, el timonel, de nuevo coge, amanece el sol y coge de nuevo el timón, olvida todo eso porque se sale de su marco conceptual. Como se sale de su marco, no tiene puntos de referencia, y al no tener puntos de referencia, no tengo memoria de ello, porque la memoria funciona con puntos de referencia, ¿sí? Pero esto lo que quiere decir precisamente es que la sincronicidad muestra que así yo no esté viendo, porque mi marco de conciencia es muy limitado, de repente se atravesaron en mi vida ciertas situaciones que yo consideraba que no me pertenecían, que no eran mío, y que de repente me disparan unos insights profundos o me abren panoramas que no me lo imaginaba, porque la conciencia, como estaba enmarcada, no lo veía, ¿sí? Entonces la sincronicidad, uno de los grandes valores y virtudes que nos deja, es abrir esos espacios, abrir el espacio de la conciencia.
Si uno abre los espacios de la conciencia de manera abrupta, por ejemplo, con alucinógenos o con técnicas de respiración o con, bueno, entonces abre unos espacios, entonces puede producir una psicosis, ¿sí? Y me puedo desbordar y me puedo enfrentar a perderme y a quedar sí, en un psiquiátrico porque no tengo contención. ¿Qué busca el psiquiátrico? Dar una contención, unas paredes a través de medicamentos o demás. Pero hemos dicho, a lo que voy con esto es entender que el marco es indispensable y necesario para poder tener una vida humana, para poder movernos. Pero también lo que me defiende y lo que me genera unas paredes me encierra, ¿sí? Y ahí es donde viene la sincronicidad de decir, mira, estás muy encerrado, observa esto, que está afuera de tus límites, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo ha sucedido esto? Pues sucedió porque esto es un sistema más vasto de lo que mi imagen de límites personales pueden sostener, ¿sí? Eso con respecto a eso. Y tocaste otro tema y es el amor. Hay un libro hermoso de editorial Fata Morgana que se llama La psicología del amor. Es un libro de una analista junguiana que recoge mitología oriental y occidental para hablar del amor. Y ahí tiene un cuento de un discípulo que le pregunta al maestro, ¿qué es Maya, maestro? ¿Qué es Maya? Cuéntame, ¿qué es esa ilusión de Maya? El maestro está en la montaña y le dice, tráele agua a tu maestro. Ve a este pueblo y tráele agua. Él baja, llega al pueblo, toca la puerta de una casa, sale una hermosa mujer en total resonancia con este discípulo y se flecha, el dios Kama o el dios Eros los flecha profundamente y se integran, se le olvida el agua del maestro, se integra totalmente, se enamora, lo invitan a la casa, se casa con ella, tiene hijos, los hijos ya grandes, tienen una situación caótica, mueren los hijos, muere todo el mundo y él desesperado sube de nuevo a la montaña y cuando va subiendo a la montaña se acuerda que su maestro estaba allí y que le iba a traer agua después de muchos años. Y el maestro seguía allí y le dice, ¿comprendiste, querido discípulo, lo que es Maya? Lo que es la ilusión de la vida, ¿sí? Entonces, eso es, el amor está conectado con esas ilusiones que se abren sincrónicamente en nuestra vida y que nos permite tener un reconocimiento de unos valores, de un lo que soy que hasta ahora no me he atrevido a hacer y que a través del otro se integran y se abren las posibilidades, sincronías, sin duda alguna. Sí. Y tú acabas de decir algo que yo creo que es importantísimo en términos de la sincronicidad como atención y de la psicología como un gran, como una gran pantalla, como un gran universo que podemos tener enfrente. Y está vinculado con esa función estabilizadora y de equilibrio que tiene el yo, que tiene el ego. Una vez que nosotros logramos un cierto balance, el yo o el ego, que es lo mismo, o sea, insisto en yo o ego porque hay personas que lo llaman yo, otras personas que lo llaman ego, se aferra a esa situación que logró un equilibrio, que logró un balance y no quiere moverse de allí. Por eso es que somos tan tercos en ver patrones que en un momento determinado nos están diciendo, llegó la hora de cambiar. Y yo creo que de las cosas interesantes, por lo menos que a mí me da la astrología para tocar tu campo, que me parece que es fascinante, es cuando en un momento determinado, por la lectura que se hace de los movimientos, dicen prepárense para, vienen momentos de cambio, pequeños cambios o grandes cambios. Y el poder abrirse a ese prepárense para, yo creo que es una invitación y un permiso para que ese ego, ese yo, se pueda sentar un poco a esperar por dónde viene el cambio y de alguna manera como tratar de aceptarlo. Porque es que si yo no sé de dónde viene el cambio, difícilmente lo voy a aceptar. Es como que uno siente que lo empujan por detrás y entonces, bueno, uno trata inmediatamente de buscar el equilibrio y poner otra vez las cosas en su sitio y aquí no me mueve nadie y entonces, ¿por qué usted dice qué tal? Mientras que si yo de alguna manera sé que viene un empuje, que viene un empujón
y que puede venir de atrás o que puede venir de un lado, que viene de frente, bueno, de alguna manera ese ego, ese yo puede como aceptarlo con un poco más de humildad en relación a no tener el control y de poder como incorporarlo una vez que pase a ese sistema que somos nosotros, ¿no? Es como hablando del timonel, hablando del capitán, hablando del barco, es como que uno lo radien y le diga, mira, estás en la mitad, estás enfrente, por ahí te va a venir una ola gigante que viene hacia ti y no te va a dar tiempo de moverte, no hay tiempo de nada, así que prepárate. Y ese capitán con su barco, no le queda más nada que ver la ola que se acerque, que lo arrastra y bueno, y estar atento a ver cómo termina. O sea, o a lo mejor el barco vuelve otra vez y después de aquello se mantiene a flote o el barco se hundió y le dio tiempo más o menos de agarrar un par de salvavidas y ver cómo llega a alguna orilla. O fue el momento donde logró como sumergirse un poco más allá y encontró un mundo fantástico debajo del nivel que estaba acostumbrado. Y yo creo que esa, esa conexión que tiene la astrología con ese mundo energético invisible es un enorme aliado para que nuestro yo, para que nuestro ego pueda recibir ciertas direcciones y esté un poco más atento a esas cosas que pueden pasar que de otra manera no hubiera percibido, pero que están íntimamente vinculadas con esa conexión que tienen entre su sistema, entre su naturaleza y lo que está pasando afuera. Ah, es que es divino, porque es que la astrología es un mapa de navegación finalmente, ¿sí? Y entonces nos va a mostrar en estas sincronías eh, qué es lo que está vibrando en el ambiente, ¿sí? Es decir, bueno, desde el 2018 está vibrando en el ambiente un proceso de transformación de valores, Urano en Tauro. ¿Sí? Y desde el 2018 a la fecha, sobre todo los Tauro, los Escorpio, los Leo y los Acuario se están sintiendo en una movilización y que se está rompiendo muchas cosas a su alrededor. En este año, en este 2023, llegó el gran benéfico, la gracia divina de Júpiter, de Zeus al signo de Tauro. Y desde mayo del 2023 hasta mayo del 2024 está haciendo procesos de restauración y encuentro de sentido de todo eso que se ha roto, del barco que vino la ola y rompió el barco y entonces me hizo ver un nivel más profundo de valores que no tenía hasta ahora en cuenta, me rompió unos esquemas y Júpiter está viniendo a hacer una reforma encontrándole un sentido y un propósito, así no lo entienda lógicamente, sino que sincrónicamente me está lanzando a reconocer todo esto que hay allí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido la astrología aporta, se vuelve nociva cuando simplemente queremos predecir el futuro para no volvernos a caer, para que el timonel, el que se cree dueño de toda esta estructura, el ego, el yo, siga teniendo el control y el poder, cuando en realidad lo único que hay que hacer es tener la disponibilidad hacia la vida, porque la vida sabe más de lo que cree saber este timonel, porque necesito entregar el control al misterio de la vida. Y cuando fluyo con esa entrega de control, ya no estoy mirando los tránsitos astrológicos que están sucediendo para ver cómo no me caigo, sino simplemente estoy disponible ante la vida para lo que me venga a traer, para tratar de resonar de la mejor manera con la sinfonía cósmica, con la música de las esferas, y no verla como que las esferas me están manipulando como si fuera yo un títere o una marioneta, sino están marcando un reloj cósmico en donde yo soy parte de esta evolución de todo este sistema y cómo puedo ser un buen canal para toda esta energía, para poder resonar con esto que está sucediendo a mi alrededor. ¿Sí? Eso para mí es una fuente inagotable de magnetismo, sin duda alguna, me fascina por eso la astrología, no tanto para predecir si va a pasar, si va a quedar un presidente o no va a quedar un presidente, si se va a morir o no se va a morir alguien, es que eso es lo de menos. Acá se trata es de ver las resonancias del cosmos en donde me encuentro embebido
de cómo puedo también armonizar mi propio instrumento para seguir en la tonalidad de esta energía y darle una mejor expresión al proceso. Yo creo que ahí la sincronicidad deja de sorprendernos como un acto mágico y nos convertimos en una pieza más de este rompecabezas, en donde nos sentimos integrados a esa sinfonía cósmica. Eh, y, y entonces ya no empezamos a ver que es que se acabó mi relación o es que me echaron de un trabajo o sucedió una tragedia o un duelo por algún ser querido en donde no me puedo ni levantar, sino puedo observar que cada uno de esos eventos y de esos acontecimientos están constelando mi mito personal y cuando logro ver y unir todos esos acontecimientos y darle una narrativa al tema, la sincronicidad es ver la mano de Dios en mi vida, ¿sí? Y ver hacia dónde es que me está llevando esta corriente. No, y tú acabas de hacer una descripción que me encanta, que no te la había oído y la voy a la voy a asimilar, el tema de la resonancia a la sinfonía cósmica, porque es una imagen muy potente. Si nosotros vemos, como dices tú, la diferencia entre el timonel o el control y nuestra estructura y nuestro sentido, ya ahí tenemos un paso enorme de profundización y de expansión de conciencia. Entonces, cuando tú hablabas, me venía como, bueno, que creo que era una asociación muy directa, pero muy importante, en la pregunta de qué instrumento soy yo. Todos los instrumentos tienen un rango musical limitado. Una cosa es una flauta, y otra cosa es un oboe, y otra cosa es un violín, y otra cosa es un cello, y otra cosa es un bajo. Y yo creo que el saber quién soy yo es importante porque en esa sinfonía de ese autor, de ese creador, yo puedo ocupar un lugar y en otras no voy a ocupar un lugar. O sea, hay sinfonías que nosotros oímos donde la percusión es protagonista. Hay otras sinfonías que nosotros oímos donde la percusión no aparece. Y yo creo que allí poder ver esa limitación es importante porque nos da como una posibilidad de aceptar y de ser humildes en el momento de qué me tocó a mí. Si yo soy bajo, yo no puedo pretender sonar como un violín, ni me van a invitar al momento en que los violines son protagonistas. Y en ese sentido del instrumento, lo espectacular es que una cosa es el bajo y la música que genera el bajo, y otra cosa es quien toca el bajo. Entonces, quien toca el bajo, de cierta forma, es como el ego, y por eso tiene que haber un director de orquesta, porque hay tantos egos que están allí, que el director de orquesta le señala el bajo que está allá, que está queriendo ser, bueno, hoy yo me levanté entusiasmado y entonces voy a tocar más fuerte o voy a tocar más alegre o voy a tocar, y el director le dice, hey, pero ¿qué está haciendo? O sea, esta sinfonía no fue escrita, no fue creada para ser interpretada de esa manera. Hay toda una estructura, hay toda una naturaleza, hay toda elementos que están dinámicamente interactuados, que fue creada para que apareciera de una manera particular y donde todos estaban involucrados y son parte de eso, y no un protagonista que está por allá que porque se levantó creativo o se levantó lo que sea, entonces quiere empezar a darle vuelta al bajo como entonces. Y eso es hermoso porque prácticamente lo resume Parzival y el Santo Grial, ¿no? Porque eh, solamente con los procesos de conciencia y cuando llega de nuevo a ver la misma imagen del rey y todo es que hace la pregunta adecuada. ¿A quién sirve el Grial? Al self. Es decir, es que ¿quién es el director de orquesta? No es el timonel, no es el ego, no es la estructura egóica. El director de orquesta lo podemos ver en su expresión. ¿Y cómo vemos esa expresión? Con nuestra vida, con nuestros elementos que han transitado.
con esa música que hemos ido viendo, sonar, escuchando, que a veces no logramos disfrutarla y captarla, pero que en cualquier momento está disponible podernos ver en tercera persona, quitando un poco toda esta emoción del dolor o de las situaciones o de las humillaciones y demás, y poderlo ver en tercera persona, en donde veo como una historia, como pasa la historia de mi vida frente como una película, en donde veo las notas y la música que ha estado sonando allí. Y cuando logro unir todos esos eventos, la humillación de mi infancia, el bullying que me hicieron, el abandono del padre, no sé qué, y logro unir sin el dolor y sin la victimización, sino viendo cómo sincrónicamente este evento del abandono del padre generó la desgracia del abandono, generó la gracia de ser autónomo y autosuficiente, que después me abrió conocer a mi pareja y que después me abrió tener la empresa que tengo y tener la visión que tengo, y cómo en esa sinfonía de vida me integro y veo que el yo simplemente ha estado al servicio de algo supremo, de algo superior, porque es que es tan fácil verlo cuando estamos en la infancia y adolescencia. Decimos, yo voy a estudiar esto y voy a hacer aquello y me voy a casar y voy a tener 2 hijos o 3 hijos y no sé qué, y hace toda una historia de vida. ¿Sí? Y cuando uno va a ver, resulta que por cosas fortuitas y por cosas del destino, el ingeniero resultó ser psicólogo. ¿Sí? Y que no sabemos ni en qué momento ni a qué horas, pero sí el yo estuvo en disponibilidad a que cada uno de los eventos sincrónicos que me iban pasando en la vida, a recibirlos y hacer lo mejor que se podía hacer con ello, con las capacidades que tenía el ego en ese momento. Me doy cuenta que en el fondo estaba el self tocando la gran sinfonía, llevándome al puerto que necesitaba llevarme. No, y eso que tú lo pones me parece que es bellísimo y da pie para otra imagen para aproximarnos. Que desde hay personas que son tango y hay otras personas que son samba. Y el que es tango y el tango. Hay personas que le parece muy triste y profundo y dramático, pero es bello. Y la samba, hay personas que le parece escandalosa, colorida, es demasiado extrovertida, pero es bella. Y el tema es cómo el tango y la samba, como estilos de música, son aceptados, son asumidos, permiten acompañar la personalidad tango, se siente acompañada por el tango y no por la samba. La personalidad samba se siente acompañada por la samba y no por el tango. Pero se sienten acompañados. Esa música le da una atmósfera, le da una resonancia que les permite un poco para seguir profundizando en eso que llamas, o que comentabas como sentido, le da una familiaridad con el entorno, con el día a día, con las actividades, que de alguna manera de eso se trata el sentido, un poco lo que comentabas de alguien que nace o que estudia ingeniería y trabaja y trabaja y trabaja, y cada día yo no, aquí no me siento como en mi casa, y un día se pasa a otro campo como la astrología y dice, esto es lo mío. Y entonces, bueno, esa vibración, esa actividad, ese estilo, esa resonancia, le da una sensación de familiaridad, de sentido, y está muy vinculado con eso que llamamos reconocer cuál es mi misión. Si a mí me encanta la psicología y eso le da sentido a mi vida y me gusta compartirla, y de repente me doy cuenta en el camino que no solamente me da sentido, sino que hace sentido poder compartirla, bueno, de repente reconozco como mi misión el ser un difusor, difundir las herramientas psicológicas, la información psicológica. Y en la medida en que puedo seguir esa misión, mi vida cada día tiene más sentido y más sentido. Hay otras personas donde el sentido es ser mamá o ser papá o ser curador de arte o ser artista y yo creo que ahí lo interesante es cómo cada uno de nosotros empieza a encontrar el ambiente, la atmósfera, el patrón, la naturaleza que tiene que ver con nuestro sentido de vida,
Y ahí nos empezamos a preguntar, bueno, de alguna manera, ¿cómo puedo aportar yo al mundo? ¿No? Porque de alguna manera la misión la podemos traducir en, bueno, lo que yo puedo aportar al mundo, porque como se me da de alguna manera fácil, bueno, entonces lo puedo compartir sin mayor costo. Si a mí se me da de alguna manera la cocina, bueno, de repente mi misión es cocinar rico y lo que me sobra poderlo compartir con personas que no tienen acceso a la alimentación ese día o muchos días. Y cómo yo voy dentro de ese camino y ese caminar donde empiezan a haber excedentes, lo puedo compartir. Y de alguna manera yo diría que así podemos ir reconociendo a partir de esa lectura de nuestra naturaleza, donde la sincronicidad es como una, sí, como un sonar que está diciendo, ah, mira, aquí viene una onda que tiene que ver contigo y por allá viene otra que tiene que ver contigo. Y como decías tú, me permite como construir como ese panorama, como esa fotografía de lo que soy yo como naturaleza. Entonces, yo creo que allí aparece como la invitación de preguntarnos y de asumir las diferencias. Nuevamente, no, algunos somos más bossa nova o samba que tango, y ahí podemos ver creadores que, bueno, que en algunos momentos crearon samba y en otros crearon bossa nova, como Jobim, por nombrar algunos de los brasileños, pero y ahí también vamos como ubicándonos, ¿no? Como, bueno, yo soy más Jobim que otros creadores, y dentro de ese arte tiene una personalidad bueno, en que uno identifica también diferencia. Diferente a Piazzolla, que nunca escribió ni bossa nova, ni lo de él era tango. Entonces, bueno, mira, entonces está buenísimo. Entonces, y ahí creo que eso da pistas otra vez para esa gran pregunta de cómo se come esto que llamamos vida, que es complicadísimo. Bueno, vamos cada vez más como teniendo información que nos permite como atender por lo menos los pasos, los primeros pasos para poder fomentar el desarrollo y la trascendencia. Bellísimo. Eduardo, y es que la sincronicidad es un fenómeno que está totalmente activo en nuestra vida todo el tiempo y que a veces no somos conscientes de esa sincronicidad. Y prueba de ello es simplemente ver en dónde estamos hoy versus lo que creíamos que deberíamos estar hoy. Sí. Es decir, como dice Campbell, ¿no? Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que soñamos para abrazar la vida que tenemos, ¿sí? Eh, porque la sincronicidad es la que nos ha hecho ser a nivel profesional lo que somos. Golpes de suerte, llamémoslo también así, coincidencias, encuentros fortuitos de personas, encuentros y reconocimientos que no me imaginaba que iba a recibir y de repente se abrieron en mi vida y terminaron generando mi profesión de vida o terminaron generando mi pareja y lo que estoy viviendo en pareja o mi empresa, bueno, muchas cosas. Eh, esa sincronicidad necesitamos estar más despiertos para aprenderla a recibir. ¿Cómo recibimos la sincronicidad? Con disponibilidad, ¿sí? Dejando que el ego sea un poco más humilde en recibir lo nuevo que viene, que se sale de sus parámetros normales, de la norma, de la normalidad. Y me doy el permiso de, oh, mira qué sorpresa esto que está sucediendo. Me doy el permiso de sorprenderme, disfrutar la sorpresa y abrir nuevos panoramas con la sorpresa. ¿Sí? Disponibilidad a la final, lo es todo. Ahora que mencionabas lo de Piazzolla y lo de Samba, también te he escuchado en algunas charlas que dictas en tu canal y demás, algo muy interesante y es esto que dices, que los seres humanos somos los únicos que no nacemos entre seres humanos, ¿no? Que, por ejemplo, los perros tienen perros, los gatos tienen gatos, los lobos tienen lobos, pero los seres humanos, como tenemos individualidad, somos tan distintos que en una familia de ovejas nacen lobos,
o en una familia de lobos nacen ovejas. Y entonces esto hace que haya estos choques y que el lobo se disfrace de oveja para tener a su mamá contenta. Sí, que tiene que ver un poco con esta necesidad de reconocer los procesos de individualidad, ¿no? De que soy distinto a lo que fueron mis padres, o de que tengo una naturaleza única, individual, que necesito es aprender a resonar a mi instrumento, a reconocer mi instrumento y a saber quién soy, ¿no? ¿No? Y eso que acabas de decir, que bueno que lo recuerdas, porque si usamos la metáfora del instrumento, ocurre un poco parecido. Si una flauta quiere sonar como un violín, bueno, se puede quedar afónica o puede reventar la cuerda vocal de quien lo interpreta, porque nunca va a sonar como un violín. La belleza y la tranquilidad está en que la flauta se acepte y disfrute de sonar como flauta, y el violín se acepte y disfrute de sonar como violín. Yo creo que ahí el trabajo que nos toca a cada uno es un poco, hay autores, hay personas que le dan esa autoría a Jung. Yo nunca lo he leído en Jung, pero es una buena interpretación que dice que el principio de individuación, que de alguna manera es el eje que marca nuestro camino evolutivo, tiene que ver con lograr que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, en ese mismo sentido del instrumento, la idea no es, primero, no es tratar de ser lo que no soy. El primer paso es terminar de aceptar de ser lo que yo soy. Y lo otro es el trabajo de sacar el mejor sonido que yo tengo de ese instrumento. Y sabemos que al principio, bueno, va a sonar estridente o va a sonar desafinado, pero como poco a poco todos somos capaces de lograr sacar de ese instrumento una melodía que emociona, que genera una conexión profunda, aunque no sea el intérprete más talentoso o sea el más virtuoso, pues, pero hay un algo ahí que suena que uno lo conmueve profundamente. Ay, querido Eduardo, qué charla tan interesante, estos programas que hemos venido haciendo. Hoy cerramos como la primera parte de este ciclo de psicología junguiana, porque pues no podemos continuar ahora los martes, ya que el próximo lunes viajo a Palma de Mallorca para un congreso de astrología que se llama Almas. Pero espero a mi regreso entrar en nuestra segunda temporada, Eduardo. Seguro. Invitar a nuestra audiencia a que sigan a Eduardo Carballo en sus redes sociales. Arquetipus se llama su página, la consiguen en YouTube y también Somos Arquetipo en Instagram, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, debajo del video aquí en YouTube encuentran los enlaces. Tú estás haciendo programas casi que semanalmente, ¿verdad, Eduardo? Nosotros tenemos una frecuencia semanal desde hace como más de 2 años, 2 o 3 años, y están en la plataforma de YouTube, están todos los programas, los encuentros que hemos tenido para conversar sobre diferentes temas psicológicos, junguianos y no junguianos, y temas de nuestra cotidianidad, con cantidad de personas que vienen de campos diferentes, de la astrología, de lo organizacional, de diferentes escuelas psicológicas, de la medicina, de cantidad de sitios, y ahí, bueno, creo que hay un material espectacular que pueden explorar, y donde, bueno, estoy seguro que pueden encontrar cosas muy valiosas, sí. Es un trabajo hermoso el que haces, Eduardo, porque yo me acuerdo hace unos años tratar uno de entender, estudiar a Jung, era casi que imposible, y ya estás haciendo un trabajo de democratizar la información, de darla más, de volver la psicología más de la calle, digamos, Mm. como del cotidiano, ¿no? Y creo, te tomo ese comentario porque, otra vez, creo que de alguna manera se ha ido instaurando como una cierta misión, ¿no? Yo creo que algo que tiene Jung y los conceptos junguianos, que son espectaculares, es que como se pueden ver y se puede ver el vínculo y la relación que tienen unos con otros,
realmente se terminan transformando en herramientas de vida. Herramientas de vida. Cuando yo entré, conocí a Jung en mis 30, empezando los 30, y yo me decía en ese momento, si yo supiese todo esto años atrás, quizás me hubiera servido para muchas cosas. Y a partir de esa como pregunta o primera observación, años después, yo digo, es que efectivamente yo creo que hay muchas personas que es importante e interesante que tengan acceso a esto. Por eso en este momento estamos desde la plataforma, estamos promoviendo un curso que hemos llamado Jung para no junguianos, un poco para quitarle ese elemento como de esoterismo, de miedo, de profundidad que tiene y poderlo aproximar de una manera que se pueda ver como algo práctico, como algo de herramienta para la cotidianidad y como una introducción y una invitación a profundizar y a explorar caminos más profundos. Quiero ponerlo aquí en pantalla precisamente. Esta es la página de Eduardo, arquetipus.com, y es el evento que estás precisamente mencionando, Jung para no junguianos, que arranca el 26 de octubre, ¿sí? No, el 28 de Oh, septiembre. ¿el 28? Ah, perdón, perdón, el 28 de septiembre al 26 de octubre. Sí, 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 señor. bien. Maravilloso, querido Eduardo. Muchas gracias por estos espacios que has abierto para nosotros, para la audiencia aquí del canal de Psicología y Astrología. Y espero a mi regreso de España volverte a contactar para que generemos nueva agenda. Seguro que sí. Bueno, te deseo todo el éxito que tienes y que te mereces y un buen viaje. Y nuevamente todo mi agradecimiento porque creo que estos espacios para poder intercambiar aparte entre dos disciplinas que están tan conectadas, bueno, podamos como se dan, como siempre termino con reflexiones, con puntos, con ideas que se pueden explorar y se puede profundizar, entonces te lo agradezco muchísimo. Es que es hermosa la integración. Yo creo que esto es lo que viene a realizar precisamente un Plutón entrando en Acuario ahora, sobre todo para el 2024, que es la profundidad en la sinergia que logramos hacer. Tú hablas de un tema y gatillas en mí, desde mi perspectiva, información de ese tema. Hablo desde mi perspectiva y te gatillo desde lo Sí. analítico junguiano y vamos construyendo un conocimiento. Yo creo que esto es lo que realmente se busca con ese espíritu del momento, que el self-gates que llamaban, ¿no? El el espíritu de la espíritu época. de la época, el espíritu acuariano, que lo que busca es encontrar esas resonancias para tocar mi mejor versión con el instrumento con el que he nacido, ¿no? Eso Sí. es. Muchas gracias, querido Eduardo. A ti, Juan Carlos, de verdad que un gran abrazo y todo lo mejor. Un abrazo, chao. Chao.